Muy buenos días, somos estudiantes de la Universidad Regional Amazónica, pertenecemos a la carrera de Ingeniería en Biotecnología y somos el grupo número 1. Está integrado por Marjorie Bonilla, María José, Betsa Bearco, Romer Alvarado, Karen Achote y Alex Bastidas. El tema que trataremos es enzimas empleadas en la biomedicina y en el análisis clínico. Origen del coronavirus. Su primer caso fue detectado en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, en diciembre del 2019. Este nuevo coronavirus se le denominó con el nombre de SARS-CoV-2, síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2, el cual tiene un 82% de similitud al SARS del 2013. Sin embargo, este nuevo coronavirus creó una gran tensión en el sistema de salud a nivel mundial y se lo consideró como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. Este nuevo virus causa una enfermedad infecciosa denominada el COVID-19. Con respecto a su origen no es muy claro, sin embargo existen estudios que respaldan de que este virus es de origen animal y en el cual se lo ha considerado al pangolín como el animal transmisor, en el que apuntan de que pudo haber sido un contacto directo con el animal infectado o a través de sus secreciones o posiblemente por el consumo de su carne. Sin embargo, existe otro tema acerca de su origen que ha llamado mucho la atención. Es acerca de la teoría del complot, en la que dice que propone al hombre como creador del virus con un objetivo macabro. Este, este coronavirus es el séptimo que ha podido infectar a los humanos. Sin embargo, de estos 7, 3 son los que son altamente peligrosos y pueden causar neumonía mortal e incluso otros tipos de enfermedades. Los otros 4 son el HKU1, NL63, OC43, 229E. Son un tipo de coronavirus de la familia del MERS y generan síntomas ligeros como una fiebre que puede ser simplemente desaparecer en días. Pertenece a la familia Coronaviridae, incluyendo al SARS y al MERS. Sin embargo, existen otros coronavirus que tienen la misma capacidad. Tienen, eh, tienen algunos la capacidad de transmitirse de animales y a personas. Su transmisión se realiza de persona a persona a través de gotículas de la saliva y aerosoles que se generan o del contacto directo de la gota respiratoria o de una persona que está enferma o una persona sintomática, afectando principalmente a los pulmones. También puede realizarse transmisión por superficies contaminadas o transmisión vertical. En los signos y los síntomas que por lo general se presentan en la mayoría de los casos es la fiebre, tos seca, cansancio, dolor de garganta, dolor de cabeza. En algunos casos se les produce pérdida del gusto o olfato y en ciertos casos sarpullidos de la piel, decoloración de los dedos y hasta conjuntivitis. Sin embargo, estos síntomas presentan dependiendo del caso. Periodo de incubación. Por lo general es de 5 a 6 días, pero existe un rango que va desde 1 a 14 días. Sin embargo, hay estudios que confirman que el 97.5% de los casos asintomáticos se desarrollan en los 11.5 días tras la exposición. Con respecto al curso evolutivo, se dice que alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen el virus desarrollan esta enfermedad grave. Sin embargo, se puede producir un simple resfriado común hasta enfermedades graves como la neumonía, insuficiencia de varios órganos, lesión renal aguda, entre otras. Con respecto a la transmisión que se genera por una persona asintomática, que es la que
que es la persona infectada, no presenta ningún síntoma, eh, produciendo dos estados de infección diferentes, los cuales son individuos presintomáticos que son infecciosos antes de desarrollar síntomas e individuos que nunca experimenten síntomas, infecciones asintomáticas o nunca asintomáticas. En este cuadro, en este gráfico podemos observar que una persona asintomática se recupera en pocos días. Sin embargo, la persona que no es asintomática desarrolla los síntomas y dependiendo del caso se puede curar o simplemente desarrollar la neumonía. La neumonía asimismo se puede curar dependiendo del caso o simplemente puede generar más enfermedades que lo llevarían a un cuidado intensivo, de los cuales se puede recuperar o le puede causar la muerte. Con respecto, eh, según la Organización Mundial de la Salud, se ha contagiado más de 120 millones y se han contabilizado más de 2.5 millones de decesos a nivel mundial. A nivel nacional, el Ministerio de Salud el 17 de marzo actualizó sus datos acerca de las personas contagiadas. Dentro del Ecuador tenemos 305.598 personas que han contraído el virus, de las cuales 263.164 se han recuperado. No obstante, 16.300 personas han fallecido. Análisis clínico. Hay distintas pruebas para el diagnóstico de COVID-19, entre ellas está el test de PCR. PCR significa reacción en cadena de polimerasa. Esta prueba permite detectar el ARN del virus. Los genes diana más usados para la detección del SARS-CoV-2 son el gen E y el gen RD-RP. La muestra del paciente se extrae mediante la toma de un exudado nasofaringeo y los resultados se obtienen al cabo de unas horas. Esta prueba es de alta especificidad y sensibilidad que permite detectar el virus en las primeras fases de la infección respiratoria. En el proceso, la PCR se realiza en laboratorios de microbiología clínica. Necesita personal experto en microbiología molecular y medidas de bioseguridad. En primer lugar, la muestra debe ser inactivada. Luego de eso, vienen dos fases, que es la extracción y la amplificación de los ácidos nucleicos. Entonces, el ARN de SARS-CoV-2 es monocatenario y muy inestable, por lo que primero debe transcribirse de forma inversa en ADN complementario, utilizando una enzima llamada transcriptasa inversa. A partir de aquí se utiliza el procedimiento de PCR convencional para amplificar el ADN complementario. Se utilizan secuencias cortas de ADN complementario, cebadores o primers, para seleccionar la parte del genoma a amplificar. La temperatura de la muestra se sube y se baja repetitivamente para ayudar a la ADN polimerasa a duplicar la secuencia del ADN que está siendo copiada. Con esta técnica se producen millones de copias de la secuencia estudiada en unas horas. Lo ideal es que ambos procesos estén automatizados para aumentar la rapidez y evitar errores. Luego de eso tenemos el test serológico ELISA. Esta prueba de ELISA es un ensayo inmunoabsorbente ligado a la enzima. La enzima generalmente es la peroxidasa de rábano picante, que la encontramos aquí en nuestra diapositiva en la parte izquierda, o también se puede utilizar la fosfatasa de alcalina, que la encontramos en la parte derecha de nuestra diapositiva. El test ELISA es una prueba de tipo cuantitativo que nos indica la cantidad de anticuerpos que tenemos en la sangre contra un virus, en este caso contra el coronavirus SARS-CoV-2. Esta prueba requiere sangre venosa, es decir, de la vena del brazo. A continuación, describiré el proceso de una prueba ELISA para detección del coronavirus SARS-CoV-2. Entonces, vemos en nuestra imagen 1 que se agrega una muestra de sangre o suero del paciente, que puede contener anticuerpos contra el SARS-CoV-2, a un pocillo que contiene el antígeno específico del SARS-CoV-2. En la segunda imagen vemos que los anticuerpos del paciente contra el SARS-CoV-2 se adhieren a las proteínas del SARS-CoV-2 recubiertas en el fondo del pocillo y el resto de la muestra líquida se lava.
En la imagen 3 están otros anticuerpos producidos en laboratorio con enzimas adheridas que se edifican y se adhieren a los anticuerpos del paciente presentes en el pozo como una segunda capa. El exceso de anticuerpo con enzima adherida se elimina por lavado, por lo que las enzimas solo están presentes en los pocillos cuando un paciente ha producido anticuerpos contra COVID-19. En la imagen 4 y en la 5 vemos que se agrega al pocillo una molécula inoculora especial. Ahí vemos nuestra molécula que se está agregando al pocillo, que contienen muestras de pacientes que han sido infectados con COVID-19 y por lo tanto tienen anticuerpos contra el virus. Los anticuerpos de la segunda capa con enzima actúan sobre la molécula incolora especial haciendo que cambie rápidamente de color, lo que indica una prueba positiva. En nuestra imagen 6 vemos que este cambio de color se puede leer a simple vista o también se puede leer con una máquina llamada espectrofotómetro. Y vemos que en la imagen 7, que si el paciente no hubiera sido infectado con COVID-19, el anticuerpo ligado a la enzima no se adheriría a nada en el pocillo y la molécula incolora no cambiaría de color. Esto sería una prueba negativa. Los resultados se pueden producir dentro de 1 o 3 horas después de recolectar una muestra del paciente. Una desventaja es que aún no están bien establecidas para las pruebas SARS-CoV-2. Como segundo punto, hablaremos acerca del DNA polimerasa dependiente de RNA, también conocido como transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Esta es una enzima de tipo DNA polimerasa que tiene como función sintetizar el ADN de doble cadena. En procariotas la podemos encontrar en bacterias y en eucariotas no existe la retrotranscriptasa. Sin embargo, podemos encontrar la telomerasa, que es una proteína más una cadena de ARN que cumple una función similar. Estas utilizan el molde de ARN monocatenario. Además de esto, se sabe que la enzima se encuentra principalmente en los retrovirus. La retrotranscriptasa es un heterodímero que se subdivide en dos partes, la P66 y la P51, como podemos observar en la estructura de cristalografía de la transcriptasa inversa del VIH. La P66 se presenta de color verde, en la cual incluye el sitio activo de la enzima dominio de polimerasa y la RNasa, y la P51 que que no presenta una actividad enzimática, pero ayuda a mejorar el complejo. Esta fue descubierta por Howard Temmin en la Universidad de Wisconsin-Madison y de manera independiente por David Baltimore en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este experimento los llevó a ganar el Premio Nobel Compartido de Fisiología y Medicina en 1975. La estructura del coronavirus. Como podemos observar, el término coronavirus se debe a su aspecto en forma de corona en la envoltura del virus, la cual es visible gracias a la microscopía electrónica. Como podemos observar, el coronavirus presenta espícula, nucleópside, membrana, envoltura, genoma viral del RNA y la proteína de la espícula del coronavirus, que podemos observarla de manera más cercana. El ciclo de replicación del coronavirus. El mecanismo de la invasión de las células humanas se realiza mediante la unión del receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2, que en este caso la vamos a denominar ECA2. Se sabe que las células de los pulmones que expresan dicho receptor son la diana principal del SARS-CoV-2, y si bien estos receptores se expresan también en otros tejidos como el riñón y otros órganos, la proteína S del SARS-CoV-2 conforma la estructura tridimensional en la región RBD, que significa en inglés Receptor Binding Domain. De este modo, el residuo de la glutamina 394 de dicha región es reconocido por el residuo de la lisina 31 del receptor humano de la ECA2. Bien. Para empezar el ciclo vital del SARS-CoV-2, comienza cuando la proteína S, como ya la podemos recordar en el gráfico anterior, se liga al receptor de la célula ECA2.
Una vez que se encuentra unido a este receptor, se produce un cambio en la conformación de la proteína S que facilita la fusión de la envoltura vírica con la membrana celular. De este modo, el SARS-CoV-2 libera su ARN en la célula huésped. Luego, el ARN genómico se traduce en poliproteínas helicasas PPA1A y PP1B, que a su vez se esconden en otras proteínas menores mediante la acción de proteínas virales. Como cuarto paso, tenemos la continuación de las polimerasas inician la síntesis de ARN mensajeros subgenómicos mediante un procedimiento de transcripción discontinuo. Bueno, finalmente se traduce a proteínas víricas, como las podemos ver aquí. Y como paso 6 y 7, podemos observar que la translocación de proteínas estructurales virales y que las proteínas ES, E y M se ensamblan todas ellas en una nucleocápside, las cuales, como octavo paso, formarán un virión maduro en el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Y finalmente, todos estos serán transportados vía vesículas y se liberarán fuera de la célula por exocitosis. Hablando un poco del ADN polimerasa, son las principales enzimas en el proceso de replicación, capaces de sintetizar nuevas cadenas de ADN a partir de una hebra molde. Para ello es necesario cada uno de los nucleótidos, es decir, este ADN polimerasa, que va añadiendo los nucleótidos desde el 3' al 5'. Para ello siempre es necesario un cebador. Sin este cebador no se puede iniciar la síntesis de la hebra de ADN. También puede corregir o revisar su trabajo, eliminando la gran mayoría de nucleótidos que están equivocados, que se agregan accidentalmente a la cadena. Un gran ejemplo es el procarionte E. coli, que participa principalmente en el 2 ADN polimerasas en la replicación, como es el ADN Pol3, que es el principal fabricante de ADN, y el ADN Pol1, que desempeña un crucial papel auxiliar. En la enzima transferasa es un ADN polimerasa que cataliza la síntesis de ADN, no necesita de una cadena molde para añadir nucleótidos. En la ingeniería genética no solo sirve para añadir ácidos nucleicos, ya que puede unir distintos ADNs de acuerdo a la complementariedad de cada manera en cada uno de los casos que se va añadiendo, ya sea una cadena de adeninas o una cadena de guaninas. Vacunas. Hacemos una mención a algunas vacunas que se han creado frente al COVID-19. Está la vacuna de Pfizer, que usa ARN mensajero. Su índice de eficacia es del 95%. Está la vacuna de Moderna, que usa ARN mensajero también. Tiene un índice de eficacia del 94.1%. Está la vacuna GAM-COVID-Vac o Sputnik V, que es la primera vacuna registrada en el mundo basada en vectores adenovirales humanos. La efectividad de la vacuna frente al COVID-19 es del 91.6%. Está la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, que es una vacuna de vectores virales. Esta vacuna tuvo un 66.3% de efectividad en los ensayos clínicos. La vacuna de Oxford AstraZeneca, esta es una vacuna que está siendo distribuida aquí en el país, en Ecuador. Está hecha de una versión debilitada de un virus de resfriado común conocido como adenovirus de los chimpancés. Tiene una efectividad del 62%. También hacemos mención a otras vacunas como la Gamaleya, CanSino, CoronaVac, Novavax y la Sinopharm. En cuanto a recursos extras, teniendo en cuenta la estructura simple del virus, podemos distinguir 3 diferentes formas para saber si una persona está infectada. Entonces, podemos saber la cubierta del virus, incluidas las espigas, la presencia de los genes del virus y, por supuesto, los anticuerpos producidos al luchar contra el virus. Ahora nos fijamos en el mapa. En el Reino Unido,
se identificó una variante llamada B117, con una gran cantidad de mutaciones en el otoño del 2020. Esta variante se propagaba con mayor facilidad que las otras. Entonces, según expertos en enero del 2021, según expertos del Reino Unido, asociaban a esta mutación a un mayor riesgo de muerte. Desde entonces, esta variante en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, de hecho, esta variante fue detectada a fines de diciembre del 2020. Asimismo, en Sudáfrica apareció una variante llamada B1351 y a fines de enero del 2021 se notificaron ya casos de esta variante en Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, apareció otra variante llamada P1. Esta se identificó por primera vez en viajeros provenientes de Brasil con destino a Japón. Entonces, esta variante contenía un juego de mutaciones que podrían afectar a su capacidad para detectarla por nuestros anticuerpos. El primer caso de esta variante en Estados Unidos fue a fines de enero del 2021. Así fue encontrada también en España, por ejemplo, en el pico viral, que es la llamada AC2. ¿Y por qué esto importa? ¿Qué no sabemos? Se propagan con más facilidad los virus. Si también, por ejemplo, podríamos saber si causan manifestaciones más leves o más graves en nuestro cuerpo y si pueden detectarse con pruebas ya existentes o necesitarían de otras. Además, también podríamos saber si inciden con la efectividad de las vacunas contra el COVID. Bien, como les mencioné antes, hay un aceptor que se llama AC2. De hecho, en el 2003, una publicación de Lilly Cole demostraron que esta enzima convertidora de angiotensina AC2 es el coronavirus, es decir, es el que se va a pegar. Este virus tiene una proteína llamada proteína S o proteína espiga. Este reconoce el AC2 como su aceptor. Hay pacientes, por ejemplo, los pacientes con diabetes o con cáncer o con otras enfermedades eh, pulmonares que utilizan un tratamiento con inhibidores a la enzima convertidora de angiotensina ACI o con antagonistas del receptor de la angiotensina. Entonces, estas se sabe que aumentan notablemente la expresión de la AC2 y por lo tanto, si nos ponemos en pacientes con estas patologías y tratados con estos medicamentos, podría incrementar el riesgo de desarrollar COVID en forma severa y fatal. Esa es la similitud con las enzimas y el COVID. Bien. Entonces, gracias a las mutaciones, diferentes compañías como Co-Diagnostic Inc. han desarrollado nuevas metodologías para saber estas mutaciones, para tener mayor en cuenta. Entonces, Co-Diagnostic Inc. es una compañía de Reino Unido que creó CoPrimers. CoPrimers mejora drásticamente el resultado de pruebas de diagnóstico molecular, es decir, la estructura del virus e incluso si se diferencia de otros. CoPrimers además tiene como una diferencia de las otras la eliminación virtual de los dímeros de los cebadores. Esta es la principal fuente de falsos positivos en las pruebas de diagnósticos. Entonces, si eliminamos estos, los errores se van a minimizar drásticamente en la precisión de la prueba. Y bueno, la especificidad de los coprimers también permite la identificación de un amplio espectro de condiciones en un solo procedimiento, y esto se le llama multiplexación. Y si nos damos cuenta, esto también es más barato y rentable para los científicos. Bueno, finalmente, la empresa Nalbaum Mayde creó la prueba rápida test Nadal COVID-19, como lo podemos ver en el gráfico de la izquierda. Se diferencia de las otras porque en esta podemos ver la proteína N. Entonces, Tobias Roth, que es un bioquímico de esta compañía, dice o asegura bien que este test utiliza la llamada proteína nucleocápsida como biomarcador para detectar el coronavirus y es la más detectada
eh, para mutaciones que se han encontrado, como ya dije, en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Según Roth, a diferencia de la proteína S, en la proteína N es menos susceptible a que haya cambio en la morfología, bien hecho mutaciones en el COVID. Entonces, esto tiene que ver con la forma de la estructura del coronavirus, ya que como podemos ver en la gráfica de la derecha, la proteína N se encuentra adentro de los datos genéticos o el ARN. Y bueno, esta actúa como una especie de cubierta protectora. Por esta razón, la proteína N es un marcador excelente y fiable para los test rápidos de antígenos y solo se ve afectada esporádicamente por mutaciones, como ya dije. Adicional a los recursos extras, daré una explicación sobre las herramientas bioinformáticas empleadas para la detención y el entendimiento del SARS-CoV-2 o COVID-19. Primero está el mini-PCR, el cual es una empresa que te da herramientas para la investigación científica y con ello una serie de videos explicativos en donde muestran el uso de estas herramientas. Y algunos de esos videos están enfocados hacia el COVID-19. El primer video de qPCR y COVID-19, en ese video nos explican cómo la amplificación de la PCR con la fluorescencia pueden ayudar a diagnosticar enfermedades o esa misma. El segundo, el laboratorio de diagnóstico viral, en el cual nos dicen las técnicas moleculares que ayudan a los médicos y científicos a rastrear y controlar brotes de enfermedades. Por otro lado está el Biomodel, que es una página donde hay distintas herramientas que nos ayudan a entender la cinética enzimática, o sea, la catálisis de diferentes enzimas que permiten al organismo metabolizar distintos sustratos. Como observamos, se encuentran diferentes simulaciones que se pueden realizar. Entre ellas están la saturación de centros activos por sustrato, el mecanismo catalítico y la medida de la actividad enzimática por medio de cambios en el pH y la temperatura. En cuanto a la cinética enzimática, podemos hacer análisis gráfico de la cinética de Michaelis y Menzel, diseños experimentales, representaciones lineadas, cálculo, influencia de la concentración de enzimas y la cooperatividad. Por último tenemos el Protein Data Bank, el cual es una base de datos de estructuras, funciones, secuencias genómicas y longitud de aminoácidos de proteínas. También nos permiten visualizar los modelos tridimensionales de enzimas para ver su sitio activo y acciones catalíticas. Aquí podemos observar la estructura tridimensional de la DNA polimerasa y la transcriptasa inversa mediante el Protein Data Bank. Como observamos, podremos manipular y visualizar la estructura enzimática, además de apreciar mucho mejor el sitio activo y también la secuencia de aminoácidos de esta. Con esto concluyendo esta presentación. La referencia lo pueden obtener mediante el código QR y muchas gracias por su atención.